Hola, bendiciones. Hoy tenemos un tiempo poderoso de un té con mucha fe y yo quiero compartir contigo un mensaje que he titulado Bajo presión. Yo creo que ya muchos conocemos esta historia, está en el Nuevo Testamento, están varios libros del Nuevo Testamento y yo me la tomé hoy de Mateo 26 del 69 al 75. Todos hemos escuchado hablar de Pedro, todos hemos escuchado de que Pedro negó al Señor, también hemos escuchado que el Señor les dijo, mire, el diablo anda pidiéndolos para zarandearlos, tengan cuidado, yo voy a orar por ustedes, que no les falte la fe, yo voy a trabajar en la oración para que ustedes puedan tener fe. Hay procesos en la vida donde el Señor solamente se va a quedar pendiente de nuestra actuación, donde Él no se va a mover a hacer nada, porque depende de tu vida y de la mía. La respuesta que nosotros demos a esa situación es la que Él va a tomar en cuenta. Y aquí en el libro de Mateo capítulo 26 del verso 69 al 75 el Señor les hace una advertencia y Pedro le dice, no Señor, yo a la muerte iría contigo, o sea, que me lleven crucificado, golpeado como sea contigo. Pero resultó que el Señor le dijo, no, mira, no me digas eso, Pedrito, porque yo te conozco. Y antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. El gallo no era un animal, el gallo es una corneta que está en las partes altas de los templos, tanto en los templos judíos como en los lugares donde los musulmanes, en las mezquitas donde ellos se reúnen. Ese era el gallo de aquel entonces, no era un animal, es un gallo hasta el día de hoy. Y es el anunciante de que es el tiempo de la oración, que es el tiempo del ayuno, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con anunciar lo que se va a hacer en el templo o en la mezquita. No era un animal que cantaba. Pero yo no me voy a enfocar ahí, yo voy a enfocarme en la palabra presión, bajo presión. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido bajo presión? Y la palabra presión del hebreo es lashaks, con Z al final, y significa estrés, presionar, apretar, ejercer presión. La presión en el hebreo está relacionada con la angustia o la aflicción. Así que vemos a un Pedro que estaba dispuesto a morir al Señor, pero cuando vio todo lo que estaba sucediendo a Jesús, todo lo que le estaba aconteciendo, entró tal vez en una aflicción. Las mujeres que le preguntaron o que le dijeron, sí, tú andabas con él, tú hablas igual, tú piensas igual, tú te vistes igual, lo llevaron ¿a qué? A una presión, a un estrés. Y bajo presión y bajo estrés nosotros jamás contestamos de la manera correcta. Jamás tenemos una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo. Y este es el caso de Pedro. Y no es un caso lejano de nosotros. Es un caso que nosotros diariamente puede que estemos viviendo. Estar bajo presión nos lleva muchas veces a actuar o de buena manera o de mala manera. Y yo tomé 2 ejemplos para esto. Cuando tú ves un carbón, el carbón se expone a niveles de presión, pero esta presión sobre el carbón ejerce algo bueno y que produce diamantes. Pero vemos a Pedro que la presión lo llevó ¿a qué? A negar a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros bajo presión nos sentimos obligados a actuar de una manera? Porque la presión es eso, actuar de una manera. Se refiere también a la condición de sentirse como obligado, exigido a alguna necesidad. Pedro se sintió tal vez estresado, tal vez se vio angustiado, tal vez se sintió obligado para resguardar su vida en decir, no, yo no estaba con él. Tal vez Pedro en ese momento pensó en su esposa, pensó en sus hijos, no sé si los tenía o no, la Biblia no habla sino solamente de la suegra de Pedro, pero supongamos que tuviese esposa e hijos, así que él diría, no, yo no puedo llegar a la cruz con este hombre porque dejaría hijos huérfanos, una esposa viuda en medio de un imperio un poco complejo. Así de que lo que yo hoy quiero decirte es que estar bajo presión no nos puede llevar a producir algo
contrario al sentimiento o al deseo que hay en nuestro corazón. Estar bajo presión nos debe llevar a dar un fruto de bendición, a ir avanzando hacia el quebrantamiento de nuestra humanidad y el proceso glorioso de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Debemos estar siempre muy conscientes de que cuando estamos bajo presión es donde el enemigo quiere llevarnos a su terreno para que nosotros actuemos como generalmente siempre actuamos. El enemigo sabía que si llevaba a Pedro bajo presión, Pedro muy seguramente iba a actuar de acuerdo a su forma, a como él era. Y recuerde que Pedro era un hombre violento, era un hombre iracundo, que actuaba bajo presión. ¿Con qué? Con violencia. Pero allí es donde nosotros debemos de permitirle al Señor que nos muestre cuál es la acción que debemos tomar cuando estamos bajo presión y escucharla, porque el Señor Jesús se lo declaró a Pedro. Le dijo: el enemigo te pidió para zarandearte, yo voy a orar para que no te falte la fe. Antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Llegó la presión y a Pedro se le había olvidado todo lo que el Señor le dijo. Y a nosotros también nos pasa igual. Esto no es solo problema de Pedro, esto es problema general de todos los seres humanos. Bajo presión nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del Espíritu Santo y nos concentramos en lo que nos está aconteciendo. Y hoy tomamos a Pedro como ejemplo para no dejarnos llevar bajo presión a cometer errores, sino más bien tomar nuestra vida en las manos del Señor y decirle: mira, Señor, estoy bajo presión, ¿qué tengo que hacer? Porque bajo presión se cometen grandes errores. Así de que disfruta de este té con mucha fe y te invito a seguir escuchando nuestro contenido y que la presión no te lleve a cometer grandes errores de los cuales después tengamos que ver cómo los solucionamos. Que el Señor te continúe bendiciendo. Recuerda que todos los días tenemos un tiempo de un té con mucha fe. Dios te guarde.